Hola a todos amigas y amigos de YouTube. Esta vez les traigo un tutorial bastante denso que es la reforma tributaria para dummies para poder presentar la declaración de renta del año 2016 en el año 2017 debido a que nos cambiaron las reglas de juego y a la reforma tributaria ley 1819 del 2016 que hizo algunas modificaciones. Nos pasó lo de Mafalda, cuando no sabíamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Primero que todo, una advertencia. Realmente esta presentación es ilustrativa y con fines educativos. No pretende reemplazar las instrucciones de expertos tributarios o personal de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales DIAN y está basada en la ley 1819 del 2016. Si quieren preparar la declaración de renta para presentarla este año, por favor ir directamente a la página de la DIAN donde ellos tienen el ayuda a renta que se los dejo en la descripción para que puedan hacer la liquidación sobre el formulario 210 personas naturales. Esto está dividido en dos partes y para poder hacer una pausa y no llegamos a recargarlos de tanta información. En la parte número 1 básicamente vamos a ver los cambios que hay en la declaración de renta para personas naturales y en la parte 2 está toda la parte de la reforma tributaria que tiene que ver con las cesantías y la retención en la fuente. Básicamente vamos a comentar diciéndoles cuáles son los valores a partir de los cuales los colombianos tienen que presentar declaración de renta. Son cinco puntos, con cualquiera que se cumpla de estos es suficiente para que nosotros tengamos que presentar declaración de renta 2016 en el 2017. Básicamente si nuestro patrimonio bruto es superior a 4.500 VTs. ¿Qué son las VTs? Las VTs son las unidades de valor tributario, que es una cifra que nos da todos los años la DIAN y eso cambia. En el 2015 era 28.279 pesos una VT, 2016 29.753 y 2017 31.859 pesos. O sea, si usted en el 2016 tuvo un patrimonio bruto superior a 133.889.000 pesos, debe declarar renta. Si las consignaciones, depósitos o inversiones financieras también fueron superiores a este valor. En el 2017 cambia. Esto con solo 1.400 VTs, o sea, con consignaciones superiores a 44 millones de pesos, usted debe de declarar renta. Como tercer punto tenemos los ingresos brutos superiores a 1.400, o sea, 41.654 y para el 2017 sube un poquito a 44.603. Consumos con tarjetas de crédito o débito superiores a 2.800 VTs. Entonces, si usted durante el 2016 tuvo consumos superiores a 83.308.000, esto debe declarar renta, siendo persona natural. Y para el 2017, para presentar en el 2018, con solo 1.400 VTs, o sea, con solo 44 millones de pesos, es suficiente. Y como último punto, si tuvo compras y consumos superiores a 2.800, es los mismos montos anteriores. Para el tema de patrimonio bruto, la reforma tributaria nos dice que se debe pagar el 10% de ganancia ocasional si usted vende un bien y lo ha tenido durante 2 años. Esto, digamos, crea una ganancia ocasional y lo mismo pasa con los vehículos. Si usted tiene viviendas en leasing o vehículos, realmente eso no se declaran como patrimonio. Seguimos entonces con las fechas en que se debe declarar la renta. Esto depende de los 2 últimos dígitos de la cédula y se empieza con los dígitos terminados en 99 y 00. Estos, digamos, empiezan el 9 de agosto. Y si su cédula termina en 01 o 02, tiene plazo hasta el 19 de octubre. Es el último plazo, pero lógicamente cada número tiene un plazo definido. No es un periodo de tiempo, sino que cada número tiene su propio plazo. Antes de continuar y para que no me asusten, quiero pues traerles un top 15 de los países que más pagan impuestos. Esto fue tomado de la revista Forbes y realmente hay mucha información, pero esto es un tema, digamos, más confiable. En Suecia es el país que está en la parte más alta, paga el 56.86%, Dinamarca lo sigue con el 56.22%. Estos países pues son prácticamente vecinos y son muy similares. Francia paga el 54%, España el 52%. Para los que quieran irse a vivir a Europa, ya saben qué impuestos deben pagar.
Japón no se queda atrás con el 50.59%, Portugal con el 50.29%. Países Bajos también cerquita, están representados en Holanda, 50.13%, e Israel con el 50%. Austria con el 50% de impuestos, Canadá 49.53%. Los que tienen el sueño canadiense también ya saben cuánto deben de pagar en impuestos allá. Finlandia con el 49%, Irlanda con el 48%. Italia 47.84%, Alemania 47.48% de impuestos. Y en Colombia, ¿qué impuestos pagamos? Bueno, esta cifra no la quise colocar ya que lo que consulté había muchísimas cifras, desde cifras relativamente bajas, entre el 33 y el 34%, que son los impuestos de renta, ya que la reforma tributaria para el 2017, los impuestos de renta a las empresas debe ser el 34% y en el 2018 bajó al 33%, como cifras hasta el 74%. Pero sí les traigo este detalle de cuánto pagamos nosotros en impuestos en el día a día. Tenemos en la nómina descuentos del 8% para pagar salud y educación, 19% del IVA. Tenemos un impuesto de vehículos que puede llegar hasta el 3.5%. Tenemos un nuevo impuesto de parqueaderos. Pagamos un impuesto de gasolina al 26%. Tenemos unas sobretasas de electricidad. Tenemos un impuesto consumo del 8% cuando vamos a restaurantes. Cuando tenemos telefonía celular, el 4%. Tenemos unos impuestos a los licores que están grabados en pesos por cada grado del licor, de 297 pesos. Si son de más de 35 grados, sube a 487 por cada grado. Un impuesto a los cigarrillos de 570 pesos por cada 20 unidades, y el impuesto a la cerveza por 319. Y el impuesto a personas naturales puede estar entre el 10% y el 34%. Ahora sí, empecemos con la reforma tributaria para dummies, y básicamente es sobre personas naturales. Está dividido en tres partes: impuestos sobre la renta, retención en la fuente e impactos y pensiones voluntarias, que eso va a verse en la segunda parte. Que esta reforma tributaria que nos va a causar cambios grandes a partir del año entrante, ya que el 2016 se declara como veníamos trabajando, nos trae diferentes cambios. El primero es que se eliminaron los sistemas especiales de depuración de renta. Realmente, como yo soy un dummy igual que ustedes, no entendía muy bien esto. Entonces teníamos antes el IMAN, el IMAS, y dependiendo de cuál era el más alto, con ese declaramos. Esto es un trabajo que yo se le dejaba al contador. En la declaración de renta del 2017, los ingresos del 2016 hay que pagarlos con los más altos, ya sea el IMAN o el sistema ordinario. En el 2018 esto desaparece y volvemos al sistema ordinario o al sistema anterior. ¿Cuándo se usa el IMAS? El IMAS para el 2017, que todavía lo podemos usar cuando pagamos el del 2016, es si mi ingreso es menor a 80 millones, me puedo acoger voluntariamente a pagar el IMAS, que es un sistema simplificado de declaración de renta. Entonces aquí no los quiero confundir, o sea, este sistema sigue vigente para pagar la declaración de renta del 2016. Cuando yo gano más de 80 millones tengo que pagar el más alto del IMAN o del sistema ordinario, y cuando gano el ingreso fue menor a 80 millones debo pagar por el IMAS si yo me acojo voluntariamente. Esto no cambia para pagar la declaración de renta del 2016 en el 2017. Ya en el 2018 esto desaparece y nos vamos al sistema ordinario, que era el que teníamos antes. ¿En qué consiste este sistema ordinario? Este sistema ordinario también la DIAN lo ha llamado el sistema de cédulas. ¿Qué es esto? Que ellos se dieron cuenta que las personas, además de un salario, tenían ingresos adicionales y lo dividieron en tres. Algunas personas dicen que son 5 conjuntos, yo lo prefiero llamar en 3, y hablaron de 3 conjuntos. Esto básicamente es para el 2000, declarar en el 2018 con lo que yo gané o tuve ingresos en el 2017. Entonces ellos han dividido en cédulas de rentas de trabajo, que es el conjunto 1, renta de pensiones, y en el conjunto 2 tenemos rentas de capital, rentas no laborables y rentas de dividendos y participaciones.
Si yo los cuento, pues así son 5, pero pues para no confundirlos yo los he manejado en 3 conjuntos. Las rentas de trabajo básicamente son los salarios, las rentas de pensión es lo que yo recibo al ser pensionado y de pronto no estoy trabajando, rentas de capital es todo lo que se refiere a intereses que yo recibo por mis ahorros, rentas no laborales también se refiere a otros ingresos, básicamente también pueden ser aquí arriendos. Y los rentas de dividendos y participaciones es cuando yo tengo una participación y recibo en alguna compañía y recibo dividendos. Entonces esto tiene es un tema bastante denso y tiene diferentes características en cada una de las cédulas. Para ir más rápido vamos a hablar de una por una y así lo voy a explicar. Normalmente la renta presuntiva es aproximadamente el 50% del ingreso. En la cédula para el conjunto 1, para el conjunto 2 la renta presuntiva es el 80% del ingreso y la renta presuntiva es el 100% del ingreso para el conjunto número 3. Esto de renta presuntiva es que también siempre nos calculan la renta presuntiva, que es lo que la DIAN presume que nosotros tenemos como ingresos. Entonces tenemos básicamente rentas de trabajo, que son los ingresos que recibimos por salarios, y las rentas pensionales para los pensionados. De estas rentas tenemos unos deducibles que la DIAN los llama las INCRNGO. Entonces son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son las posibles deducciones. Y el cambio grande de este nuevo sistema de liquidación que nos trae la reforma tributaria es el límite global. La DIAN o la Administración de Impuestos se dio cuenta que el límite global, que había que fijar un límite global porque las deducciones podían ser considerables. Entonces este límite global lo colocaron a un 40% del ingreso, o lo que es un máximo de 5.040 VTs para el tema de rentas de trabajo para los asalariados y para las pensiones de 12.000 VTs. Este límite global en el conjunto 2, que más adelante lo vamos a explicar, también quedó en un 10% o máximo 1.000 VTs, ya sea para las rentas de capital o los no laborales, y para el conjunto número 3 no hay límite global. Ahora vamos a explicar un poco el conjunto número 1 o las rentas de trabajo. Básicamente están constituidos por los ingresos. En este caso pueden ser salarios, prestación de servicios personales, comisiones y viáticos, prestaciones sociales, gastos de representación, honorarios y otros, o sea, todo lo que recibimos por nuestro trabajo como asalariado. Después a estos ingresos le restamos los ingresos no constitutivos de salario, que son los aportes a pensión voluntaria, aportes a salud, que son más o menos del 8%, aportes del empleador a cesantías y retiros de cesantías por independientes. Eso nos da un ingreso neto y finalmente vamos a restar el límite global, que como ya les dije quedó como un máximo de 5.040 VTs y equivale al 40% de nuestro ingreso. Entonces, ¿qué deducciones podemos hacer? Intereses a vivienda, máximo 100 VTs, los dependientes 10% del ingreso bruto, máximo 32 VTs, pólizas de salud o medicina prepagada, máximo 16 VTs. También tenemos unas rentas exentas, que es un máximo del 30% del ingreso bruto, sin exceder 3.800 VTs, que son los aportes a pensiones voluntarias, aportes a cuentas AFC, aportes a seguros privados de pensiones y aportes voluntarios a FPO. Ahora tenemos también las rentas de trabajo, que son máximo un 25% de la base gravable o 240 VTs. ¿Qué es la reforma? Que todas estas exenciones o deducciones, como lo llaman ellos, no pueden pasar la suma de toallas del 40%. Esto nos da a la renta líquida cedular de rentas de trabajo. Esta es el primer gran cambio. Ya tenemos una cédula calculada, falta calcular las siguientes dos. Aquí pues traigo un resumen numérico de estas rentas globales. Básicamente es lo mismo del slide anterior, simplemente que está pues dado en millones de pesos, no en VT, sino por ejemplo intereses por créditos de vivienda. Lo máximo que yo me puedo deducir al año son 38.231.000 pesos. Por dependientes, lo máximo al año son 12.234.000. Pólizas primas de pólizas de seguros y costos de medicina prepagada, lo máximo que yo me puedo deducir para la declaración de renta en el 2016 en el 2017 es 6.120.000.
los aportes a títulos de cesantías efectuados por partícipes independientes, máximo son 79.648.000. Las rentas exentas por aportes voluntarios a pensiones o cuentas AFC, no, si yo ahorro más de 121 millones ya no tiene beneficios tributarios. Y por rentas de trabajo el máximo está dado en 91.752.000 y el retiro por auxilio de cesantías máximo 11.151.000. Aquí quiero detenerme un poco porque más adelante se va a hablar de la planificación financiera. ¿Qué es la planificación financiera? Es yo poder, teniendo estas reglas claras durante el 2017, sentarme ya sea solo o con mi contador y poder hacer una planeación financiera y llevar estos ahorros o estas deducciones al máximo. Aquí no se trata de eludir o de evadir impuestos, sino de aprovechar todas las deducciones posibles que el mismo administración de impuestos nos da y poder llegar de nuestro salario y poder definir cómo yo voy a ahorrar en AFCs o en pensiones voluntarias para poder llegar a estos topes máximos y utilizarlos para que no me dé un saldo a favor o que es difícil de reclamar o al final me dé que tengo que pagar una suma muy alta en declaración de renta. Aquí hay un ejemplo numérico, ya es por mes, no es por año. Entonces yo al mes en esta planeación financiera, ¿qué debo hacer? Por intereses de vivienda yo debería estar pagando 3.185.900 como límite máximo. Por salud prepagada 509.744 pesos al mes. Por obligatoria máximo 1.019.488. Y yo a esto le voy a restar el 25% de la renta exenta, que son básicamente 7.646.160. Desde hace ya bastante rato se eliminó la deducción por educación. O sea, las deducciones básicamente están dadas en aportes a AFC o a pensiones voluntarias, a salud preobligatoria y a la salud prepagada y las rentas exentas básicamente. Aquí hay una reforma que nos confundió bastante al comienzo del año 2017. El gobierno dio un plazo entre enero y febrero a las empresas para que ajustaran la liquidación de la retención en la fuente a la nueva reforma laboral que para las empresas surtió efecto a partir del 1 de marzo del 2017. Entonces este beneficio global para los asalariados se vio afectado a partir del 1 de marzo y pudimos haber visto en nuestros tiquetes de nómina una considerable reducción en nuestro ingreso por nómina y un aumento en la retención en la fuente. Esto más adelante lo voy a explicar. Aquí entramos a la segunda parte del conjunto 1, que son las rentas recibidas por pensiones. Entonces aquí los ingresos básicamente son las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivencia y riesgos laborales. Pueden ser las devoluciones de saldos por ahorro pensional y los ingresos por concepto de excedentes de libre disponibilidad. A los ingresos se les resta de sus aportes obligatorios al sistema de salud a cargo del pensionado. Esto da un ingreso neto. Y cuáles le restamos las rentas exentas. Estas cuáles son: en pensiones hay un límite hasta 12.000 VT o 382.380.000 pesos. Las devoluciones de saldos también se pueden restar y el capital y la rentabilidad no real del excedente de libre disponibilidad. Esto nos da pues la segundo grupo de la conjunto 1 y se llaman rentas de pensiones para los pensionados. Aquí hay un ejemplo bastante pequeño en el cual tenemos una pensión de 48 millones de pesos. Hay un excedente de libre disponibilidad de 100 millones, eso nos da 148. Tenemos unos aportes dados al sistema de salud de 5.760.000. Se les restan a los 148, nos da unos ingresos brutos de 142, a los cuales le vamos a restar mesadas pensionales con un máximo de 48 millones, en este caso 12.000 VTs. Tenemos también una resta de capital y rentabilidad no real de excedentes de libre disponibilidad que da 88 para tener una total de rentas exentas de 136 millones y básicamente esta renta líquida cedular es de 6.240.000. Esto básicamente es para los pensionados con una mesada pensional de 4 millones de pesos mensuales
y que puedan recibir hasta 100 millones de pesos de excedentes de libre disponibilidad. Entonces aquí sumamos las rentas de trabajo más las rentas pensionales ya depuradas con todas las exenciones o deducciones, y esto nos da el primer total o renta líquida gravable del conjunto número 1. Entonces vamos a la siguiente tabla y nos dice, ¿qué nos dice la tabla? Nos dice que para personas con una renta líquida gravable, que es la suma de estas dos anteriores ya depuradas, que estén entre 0 y 1090 VTs, o sea hasta 34.726.310 pesos al año, no paga o no está obligado a declarar renta. Entonces solamente se pagaría retención en la fuente. Para personas que estén entre 1090 y 1700 VTs, o sea que puedan llegar de 34 a 54 millones, en la tarifa para pagar impuestos del 2016 en el 2017 sería del 19%. Aquí hay unas restas que hay que hacer para poder liquidar esto. Esto lo pueden encontrar bastante detallado en la ayuda a renta de la DIAN. Para personas que estén entre 54.160.000 y 130 millones, la tarifa marginal es el 28%. Y para personas que ganen más de 130.621.900 en adelante, la tarifa marginal es del 33%. Ya les había comentado que es optimizar, que es hacer planeación tributaria, es poder llegar dentro de mis ingresos, poder llegar a este tope de 40% y no estar ni muy por debajo ni muy por encima, ya que si uno no llega a esos topes, yo sé que es difícil ahorrar, y si uno no ahorra, ya sea en una cuenta AFC para compra de vivienda o pago de intereses de vivienda o pensión de los que quieran mayor rentabilidad en pensiones voluntarias, difícilmente van a poder llegar a esta planeación tributaria y no vamos a aprovechar este 40% de deducciones. Cada situación es particular y se deben sentar con una persona que conozca bien del tema para que se los explique. Sigamos entonces con las rentas de capital y rentas no laborables. Básicamente estas son las rentas diferentes al salario que recibimos por nuestro empleo como asalariados. ¿Cuáles son las rentas de capital? Son los intereses y rendimientos financieros por dineros que tengamos en ahorros, ya sean CDTs o sea otro tipo de ahorros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. A estos ingresos de capital se les resta sin ningún tipo de límite los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que en este caso son los aportes obligatorios a salud y pensiones independientes y el componente inflacionario de los rendimientos. Y también podemos restar los costos asociados a la producción. En este caso, por ejemplo, de los arriendos, no es todavía claro para ninguno de nosotros, ya que la DIAN no ha dado un concepto si a estos arrendamientos le podemos, por ejemplo, restar los avisos que saquemos para arrendar un bien, las administraciones y lo que cobran las casas administradoras por arrendar nuestro bien. En teoría pareciera que sí, pero esperaremos a que la DIAN lo confirme. Entonces ya los ingresos de capital menos estas deducciones nos da el ingreso neto. A eso también le podemos restar las deducciones con un límite global del 10% o un máximo de 1000 VT. Básicamente estas deducciones son intereses de vivienda que estén asociados con este bien del cual estamos reportando un arriendo, las cesantías voluntarias y los aportes a pensiones voluntarias, aportes a cuentas AFC y aportes voluntarios a FPO. Y todo esto sumado debe dar básicamente un 10% del ingreso. Y eso nos da la renta líquida cedular de las rentas de capital. Aquí hay una alerta y es que se debe de pagar seguridad social por las rentas de capital, o sea, por los arriendos o por los ingresos y rendimientos financieros y las regalías superiores a un salario mínimo legal mensual. Esto equivale en el 2017 a 737.177. Esta tasa es aproximada del 11.5 del 40% de este ingreso o el 28% del total. La DIAN va a empezar a reportar a esta UGPP o la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales que nosotros tenemos unos arriendos y no estamos pagando los aportes
obligatorios a salud y pensión. Ustedes dirán, pero ya los pagamos como asalariados, si acaso somos asalariados y también tenemos estos ingresos, pero a la DIAN esto no le interesa. Si tenemos un ingreso por arriendo, debemos de pagar nuevamente los aportes a salud y pensión, y esto nos genera un doble pago. Aquí está el cálculo. Básicamente por pensión debemos pagar el 16% del 40% del valor bruto facturado por arriendos, es decir, el 6.4 del valor total del contrato sin descontar la retención, y por salud debemos de pagar el 12,5 sobre el 40. Esto equivale a un 5%, por eso les hablo aquí abajo de un 11.5%. Aquí les traigo un ejemplo en donde un asalariado por esta cédula reporta 72 millones de arriendo, reporta unos rendimientos financieros de 50 millones, nos da 122 millones de ingresos brutos. Por esos 122 millones debemos de pagar 6.100.000 pesos de salud obligatoria, aportes a pensión 7 millones y por fondo de solidaridad pensional 488.000 pesos. Esto nos da un total de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de 14.396.000, que son deducibles, pero es dinero. Entonces el ingreso neto, que es descontar los brutos, menos da el ingreso no constitutivo de renta, nos da 107 millones de pesos. Aquí donde viene la planeación tributaria, en el cual podemos hacer deducciones extras que no pasen el 10%, que pueden ser intereses por créditos de vivienda o AFC, o simplemente aportes. En este caso vamos a usar el 10% de 107.604.000 pesos, que equivale a 10.760.400 en cualquiera de estas dos cuentas, y nos da una renta líquida cedular por estos ingresos de arriendos y rendimientos financieros de 96.843.600, que los debemos de sumar con las rentas del conjunto número 1. Ahora viene, digamos, la segunda parte, que son las rentas no laborables, que son los honorarios, las indemnizaciones por seguros y daños, seguros de vida, las ganancias en la liquidación de una sociedad conyugal o gananciales, y otros ingresos. Por esto también hay que pagar aportes a salud y pensiones. Las indemnizaciones de seguro por daño emergente sí son deducibles, y las ganancias o los gananciales en la liquidación de la sociedad conyugal también se restan, y los costos en que yo haya incurrido. Entonces cogemos estos ingresos de las rentas no laborales, le restamos estas rentas o ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y eso nos da un ingreso neto. Y al igual que el anterior, tiene un límite global del 10%, que básicamente son los mismos conceptos: intereses para vivienda, pago de salarios, cotizaciones, pagos de prestaciones sociales, aportes para fiscales y los aportes a pensiones. Todo esto, cada uno tiene un tope, pero no puede exceder el 10% de este ingreso de las rentas no laborales. Aquí les traigo otro ejemplo. Entonces, en otros ingresos que no cuadraban ninguna otra cédula, son 96 millones. Por esos 96 millones vamos a pagar por salud obligatoria 4.800.000, todas estas cifras son anuales, aportes a pensión obligatoria 6.144.000, fondo de solidaridad pensional 384.000, para un total de un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que es deducible, de 11.328.000, y nos va a dar un ingreso neto de 84.672.000. Aquí volvemos y hacemos la misma cuenta que hicimos en el cuadro pasado. Vamos a aplicarle el 10%, o sea, yo puedo hacer mi planeación financiera para el 2017. Esto es bueno advertirlo, esto no va para el 2016, esto va para la declaración del 2007, que liquidaremos en el 2018, de 8.467.200 para una renta líquida de 76.204.800. De esto ya hacemos las restas y nos da que el impuesto a pagar sin restar la retención en la fuente, en este caso, es 11.392.200, con un aporte ya sea a fondos de pensiones voluntarias o cuentas AFC, o en este caso, si no hacemos planeación financiera o tributaria, tendríamos un impuesto a pagar de 13.932.360 pesos. En este caso el ahorro sería de 2.540.000, que vale la pena ahorrar estos 8,5 millones para podernos ahorrar 2,5 millones.
Entonces, básicamente, como resumen, tenemos las rentas de capital, le sumamos las rentas no laborables, eso nos da una renta líquida y la vamos a comparar en esta tabla. Si es inferior a 600 VTs, no pagamos impuesto. Y aquí están los otros valores para hasta 1000 VTs 10%, 2000 VTs 20%, 3000 VTs 30%, 4000 VTs 33% y en adelante el 35%, un poquito más alto que el impuesto de renta para las sociedades privadas. Y vamos al último conjunto, el número 3, que se llama las rentas de dividendos y participaciones. Básicamente estos ingresos son los obtenimos como consecuencia del rendimiento o ganancia obtenida por una sociedad en la que nosotros somos accionistas. De pronto muchos de nosotros no somos accionistas, pero es importante, digamos, mencionarlo. Aquí se hace una anotación que los ingresos recibidos del fondo de pensiones no se asimilan a dividendos a participaciones y por lo tanto no caben en este cédula número 3 o conjunto número 3. Entonces hay que pagar dos tipos de impuestos por los dividendos. Esto es lo que llamamos que si obtenemos dividendos por debajo de 17.850.800 al año, es decir, 600 VTs, no pagamos ningún impuesto por dividendos, pero si pasamos este margen de 17.851.000, vamos a pagar un impuesto del 5% hasta casi 30 millones, 29.753.000. Si pasamos de 29.753.000 o 1000 VTs, vamos a pagar el 10% del impuesto de dividendos. Ahora también hay que pagar unas utilidades que no pagaron impuesto y se descuenta el 35% del valor bruto grabado o abonado en la cuenta y se aplica las mismas tarifas del 5 y del 10% dependiendo de las VTs. Estas actividades de inversiones que se pueden asociar como dividendos son los intereses o las ganancias por fondos mutuos, carteras colectivas y fondos de empleados. Esto simplemente es muy fácil. Esta renta líquida se calcula como le expliqué en la slide pasado y nos venimos acá y si estamos menos de 600 VTs no pagamos. Entre 6 y 1000 pagamos, digamos, el 5%, como ya lo dije, y en adelante de 1000 VTs pagamos el 10%. Aquí les traigo un ejemplo bastante rápido. Yo tuve unos dividendos en una participación de utilidades grabados en cabeza de la sociedad y repartidos, entonces de 100 millones de pesos. Esa es la renta líquida. Eso toca pasarlo a VTs para poder llegar a la tabla. Y en este caso, como pasamos de 1000 VTs, aplicamos el 10%, tenemos 234 y el impuesto a pagar es 7.451.000. A eso hay que sumarle la cédula B, que es las dividendos y participaciones de utilidades no grabadas en cabeza de sociedad, otros 100 millones de pesos. Aquí tenemos base grabada en pesos o renta líquida menos al 35% da 65 millones. Base grabada renta líquida menos al 35%, 2.040.000. Eso lo pasamos, tenemos una tarifa del impuesto de la renta de 124 y un impuesto a pagar de 38. Estas cifras son muy altas porque también, digamos, los dividendos son altos. Pero pues para tener un dividendo de 100 millones hay que ganar mucho dinero. Y finalmente el impuesto a pagar son 46.402.560. Nuevamente, insisto en el tema de la planeación tributaria. La inversión en acciones es gravada, mientras la inversión a través de los fondos voluntarios no. Los rendimientos de cualquier instrumento financiero son ingresos de renta de capital y deben tributar, pero los rendimientos generados por los fondos de pensión voluntaria son exentos del impuesto de renta y no deben llevarse a la declaración de renta. Esto es muy importante que lo confirme con su contador y aquí tenemos una oportunidad de hacer una adecuada planeación tributaria. Es así como hemos llegado al final de la liquidación del impuesto, en el cual tenemos que liquidar por el conjunto 1 rentas de trabajo, rentas de pensiones. Tenemos que sumarle el impuesto del conjunto 2, ya sea rentas de capital o rentas no laborables, y tenemos que sumarle el conjunto número 3, que básicamente son las rentas de dividendos para dividendos superiores a los 18 millones de pesos. Y esto que nos da un total del impuesto a cargo. Le restamos la retención en la fuente que nos han quitado, ya sea por la prestación de servicios o
por empleados, directamente es una retención, nos la hacen todas las quincenas en la nómina y eso nos va a dar un saldo a pagar. Ese saldo a pagar, dependiendo de la planación tributaria que hayamos realizado, puede ser a favor o en contra. O sea, nos puede sobrar plata o nos puede faltar. Vamos rápidamente a la parte número 2, parte de retención en la fuente y el impacto en pensiones voluntarias. Como ya les he hablado cuando estuvimos en el capítulo de la cédula número 2 o el conjunto número 2, la retención en la fuente para todos los asalariados cambió a partir del 1 de marzo del 2017. Esto fue un cambio casi que inmediato, no hay que esperar al año entrante, sino que ya se dio y solamente lo que fue enero y febrero siguieron liquidando con estos, ya sea cálculo ordinario para asalariados o un cálculo especial de retefuente mínima para empleados. Ahí están los artículos, el 383. Y el cálculo ordinario para asalariados y empleados tenía un procedimiento 1 o procedimiento 2. Todo eso cambió. El procedimiento 1 es para personas nuevas o empleados nuevos y el procedimiento 2 es el antiguo. Esto cambió a partir del 1 de marzo del 2017 y básicamente se eliminó el procedimiento especial, volvimos al ordinario y al cálculo retención de honorarios, que básicamente que son rentas no laborables y son básicamente del 10% para declarantes y del 11% para declarantes. Como ya expliqué, este procedimiento se dio a partir del 1 de marzo, que fue cuando de pronto pudimos haber notado alguna disminución de nuestro ingreso por nómina y un aumento en la retención en la fuente, y es muy bueno que empecemos a aplicar el límite global del 40%, es decir, enviarle a nuestro empleador el certificado de pago de intereses por créditos hipotecarios y si acaso tenemos el tema de la medicina prepagada, ya que a partir del 1 de marzo y ahora va a haber un recálculo en junio que va a tener en cuenta este global del 40% para el cálculo de la retención en la fuente para no llevarnos sorpresas desagradables. Y por último tenemos el impacto en pensiones voluntarias. Esto es un poco confuso ya que hay muchas fechas, hay muchos cambios. Básicamente hay 3 tratamientos diferentes de los aportes a pensiones voluntarias. Los aportes que hayamos realizado antes del 31 de diciembre del 2012 están exentos de retención a partir del año 5 o cuando retiramos esta plata o este dinero para compra de vivienda o crédito hipotecario. Los aportes del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2016 son exentos de retención a partir del año 10. Esto fue una reforma que se hizo recientemente, o ya sea para comprar vivienda. O sea, la plata tiene que estar 10 años quieta en los fondos de aportes voluntarios. Y el cambio grande que se nos viene para el 2017 es que los aportes realizados a partir del 1 de enero del 2017 tienen otro manejo. Básicamente, ¿cuáles son, digamos, las 3 excepciones que maneja la DIAN para no gravar estos aportes? O sea, que sean usados para compra o amortización de vivienda hasta un 30% del ingreso, que se usen cuando el afiliado cumple los requisitos de pensión, o sea, ya cuando se pensione, o que cumplan 5 o 10 años de permanencia, dependiendo de cuando yo envíe esos dineros a la prestadora de cesantías y pensiones. ¿Cuál es el cambio que aplica? Que a partir del 1 de enero empiezan a ser grabados estos aportes con el 7% sobre el capital. Por ejemplo, cuando son retirados para beneficios diferentes a lo establecido por la ley, nos aplican el 7% de retención. En el caso de que tenga una retención contingente, o sea, no haya sido ya o no se le hayan efectuado una retención del 7% en la compañía, hayan sido mandados al fondo sin retención, que sean directos o que no se presenten retención contingente, lo que acabo de explicar, o que hayan obtenido beneficio tributario en la declaración de renta. O sea, no puede haber un doble beneficio tributario. También podemos hacer aportes, a los anteriores todos eran para aportes para pensión voluntaria. También podemos hacer aportes a la pensión obligatoria. En este caso son voluntarios, pero en la pensión obligatoria los aportes son rentas exentas y se incluyen dentro de la canasta del 40% de deducciones y rentas exentas. O sea, eso va afectado por el límite global del 40%. Si yo retiro estos aportes voluntarios en la pensión obligatoria, debemos tener presente las siguientes fechas de los aportes. Entonces, para aportes antes del 31 de diciembre del 2012, aplican las normas anteriores a la ley 1819 del 2016. O sea, es diferente. Para los aportes del 1 de enero del 2013 al 31 del 2016,
hubo un cambio, al igual que los aportes realizados a partir del 1 de enero del 2017. Para estos dos tipos de aportes voluntarios a pensión obligatoria, a partir del 1 de enero del 2013, el primer grupo se pueden trasladar a pensión voluntaria. O sea, puedo trasladarlo de pensión obligatoria a pensión voluntaria, pero los aportes realizados a partir del 1 de enero del 2017 no se pueden trasladar a pensión voluntaria, digamos, para ganar esa excepción. Y los retiros de los aportes realizados después del 1 de enero del 2013 con objetivo distinto a los pensionales tendrán una retención en la fuente del 15% sobre el valor de retiro, y hay que tener en cuenta: si el aporte lo hizo el afiliado y lo usará o lo usó para fines tributarios, se le aplicará el 7% sobre los rendimientos y 15% de retención sobre el valor del retiro. O sea, tiene un doble tributo. Y si estos aportes los hizo directo el empleador, no aplica la retención del 15% y pues ahí se termina. Si los aportes que hizo el afiliado simplemente no se van a usar con fines tributarios, solo se le aplicará el 7% sobre los rendimientos. Y por último, en el tema de cesantías, hay que tener en cuenta que si las personas terminaron su contrato de trabajo y retiraron las cesantías, en ese momento las cesantías se constituyen como un ingreso de cesantías. Eso fue todo por hoy. Espero haber sido claro. Por favor, consulten la página de la DIAN Ayuda Renta para poder llenar la declaración del 2016 en 2017. Chao, chao. Los espero en un próximo video.